Ondo, itxaron behar dugu gaurko entrenamentua pixkat nola doan, eta baina, printzipioz ondo, lesionatuak zeudenak Kordoba ez talegatuko, eta gero bestiak itxaron beharko dugu gaurko saiora, ezta. Iñigo Martinezena, ez da zu jakingo gaurko amaitu arte edo? Hori da, bai, ikusiko dugu. Ondo jundira, astean zehar, ikusiko dugu gaurko entrenamentuaren ondoren erabakiko dugu. Oain, pasadan asteko inertzia hori aprobetxatu gura dozu, ez? Bai, hori astuta daukagu aspaldi, lantzen egon gara, Getafeko partidua, hori da guk buruan daukaguna, eta eduki duguna astean zehar, eta badakigu partidu oso zaila izango dela. Txapelketan dagoen partiduri zailenetarikoa, etxetik kanpo, talde bat azkenengo 2 urtetan batez ere oso maila ona eman duena, oso zaila dela irabaztea, eta partidu oso ona egin beharko dugu irabazteko. Getafek, Bordalesen estiloa da, ez? Jokatzeko desorosoa, lerro artean sartzeko ere zaila, ez? Oso talde ona da, oso talde ona. Gauza asko egiten ditu ondo, eta horregatik pasadan urtean hain goian egon zain, eta ondala 2 urte be bai. Jokoaren aspektu guztiak dominatzen ditu, aurretik jartzen bada oso zaila da buelta ematea, geldikako jokaldietan oso indartsuak dira, bigarren jokaldietan ere bai, jente indartsua fizikoki, goian kalidadezko aurrelariak, oso talde ona, oso ondo landua eta talde zaila. Zer egin behar da, alako talde batei edo alako joko bati aurre egiteko? Azteko utzik ez egin, ez? Edozein utz txiki iten dozuna eurak baliatzen dute gola iteko, eta gero aukerak itean zaila da, ez? Erasoko jokoan ere egin beharko dugu, ez? Aukerak egiteko, ze eurak ez dizu ematen, ez? Gehiago zure jokaldi onak izan behar dira, edo zuk egindako gauza onak, ez da, behaiek ez dizu errestasunik ematen. Hori da talde horrek daukan honena, ez dizu inoiz errestasun bakar bat ematen, eta orduan gola nahi bauzuin, zukin behar duzu, beraiek ez dizu ematen. Eben jokalarien bat edo azpimarratuko zenuke edo lerroren bat edo? Taldea. Behar bada txapelketan dagoen talderik indartzuena, eta talde bezala lortu dutena, ez? Jokalari onak honekin, argi dago, baina niri asko gustatzen zait taldea. Zerrek esko. Gaizka, ¿qué tal? Hablaba Valen de la inercia positiva también de la pretemporada, enganchada con el partido del Barça, y ahora vais a uno de los campos más complicados de la Liga para jugar como visitante. Sí, es uno de los campos más difíciles para sacar algo. Llevan años a un nivel muy alto. El año pasado estuvieron en toda la Liga arriba, en posición de Champions, y al final entraron en UEFA. Es un magnífico equipo, hacen muchas cosas bien, muy difícil de batir, muy fuerte físicamente, con gente de calidad. Un equipo que te exige muchísimo, ¿no? Ataca muchísimo y es muy difícil contrarrestarle, ¿no? Tenemos que hacer un buen partido allí. Sabemos que nos espera uno de los partidos más difíciles del año, ¿no? Hablaba, no sé si fue ayer o antes de ayer, Ibai, de la dificultad que tiene jugar en Getafe por dentro, que hay que plantear un juego muy de bandas. ¿Consideras también esa opción? Ellos tienen gente muy fuerte físicamente, es un equipo tácticamente perfecto, con una intensidad muy grande, no te permite, ¿no? Y luego ellos tienen una gran intensidad ofensiva, ¿no? Llegan con mucha gente, creen mucho en lo que hacen. De hecho, ha sido de los mejores equipos la liga pasada y lo sigue siendo, ¿no? Como te digo, ¿no? Nosotros intentar hacer un buen partido allí, intentar no cometer errores, y ofensivamente tenemos que también acertar nosotros para hacer cosas, porque ellos no te van a dar facilidades, ¿no? Lo que tienes que hacer lo haces, tiene que ser mérito tuyo, haciendo cosas buenas ofensivamente, porque no es un equipo que dé facilidades, ¿no? Es un equipo muy bueno. Hola, Gaizka. Salvando las distancias, dirías que son dos equipos que se parecen en cierto modo, ¿no? En cierta perfección táctica, mucho físico, mucha presión, alta presión, también no hay espacios, apenas se dejan. Entonces, ¿cómo prevés que el partido puede ser por ese lado? Porque se asemeja bastante el Atlético con... Sí, nosotros también somos un equipo fuerte, que defendemos bien, que presionamos arriba.
veremos a ver, ¿no? Nunca sabes antes de un partido cómo se puede desarrollar, ¿no? Sí que es verdad que los dos hemos demostrado ya que tenemos un estilo propio y vamos a ver quién se impone, ¿no? Está claro que ahí tienes que hacer un buen partido, ir a marcar, hacer gol, ir arriba, porque si no es difícil, ¿no? Ellos al final te generan mucho en balón parado, están siempre cerca de tu área, no te dejan salir, juegan con la defensa muy muy alta, es un equipo muy muy ofensivo, que llega con mucha gente también y tienes que hacer las dos cosas, ¿no? Como en casi todos los partidos, defender bien y atacar bien y proponer ofensivamente con gente llegando también nosotros para intentar hacer gol, ¿no? Porque en esos campos, si no haces gol, muchas veces es difícil mantener la portería a cero, ¿no? Con el potencial ofensivo que tienen ellos. Curiosamente, ellos, o sea, el Getafe no necesita apenas el balón para hacer daño, ¿no? Y quizás se los vuelve más peligrosos todavía. Bueno, manejan el fútbol, los equipos buenos son los que manejan los diferentes tiempos del partido, los diferentes momentos en los que tienen que hacer una cosa u otra, y ese equipo lo maneja perfecto, ¿no? Sabe cuándo tiene que apretar arriba, cuándo tiene que combinar, cuándo tiene que jugar directo, sabe defender bien el balón parado, ataca bien, te hace goles a balón parado. Esos son los equipos que juegan bien, los que dominan todos los aspectos del juego, y el Getafe es uno que domina todos los aspectos del juego, ¿no? En euskera también, menos Íñigo Leque, tienes a todos, ¿no? Íñigo Martínez, quiero decir, está bien, Ibai está bien. Sí, en principio están bien. Vamos a ver hoy cómo entrenan. Si entrenan bien, pues tendrán posibilidades de ir y ya veremos a ver. Primero vamos a esperar a la sesión de hoy. Y también, la última por mi parte, Gaizka, quería preguntarte por tu opinión sobre, no sé cómo llamarlo, esta nueva reglamentación, ¿no? De sacar tarjetas, expulsar a gente, pues ya se mide la involuntariedad o no. ¿Qué opinión te merece? Bueno, estamos acostumbrados, todos los años hay reglas nuevas y sobre todo las primeras jornadas, pues estamos avisados de cómo se aplican, ¿no? Tenemos que intentar ser listos porque las reglas están claras, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las reglas, pero las reglas son claras para todos y tenemos que saber que, sobre todo en estas primeras jornadas, pues siempre se aplican bastante las nuevas reglas que nos han dicho, entonces tenemos que cumplirlas, ¿no? Son para todos los equipos, entonces pues intentar cumplirlas como solemos hacer siempre. ¿Está besterik? Eskerrik asko. Vale, venga, Gabarte.